Bueno, vamos a escuchar al periodista español, Víctor, Juan Carlos Monedero, para ver qué Sí, nos dice al respecto sobre la situación. Mire, creo que ya de todos he sabido mucho de lo que dice, pero él no lo explica desde el punto de vista español, porque en España en estos momentos, en los medios de comunicación tradicionales, similar a Televisa, Univisión, similar a Imagen, a todos ellos, están haciendo burla de Andrés Manuel López Obrador como un nado sincronizado. Andrés Manuel López Obrador les ha pinchado en el orgullo a toda esa comunidad corrupta, no a los españoles en general, a la comunidad corrupta, a los neoliberales, a los Kraus de allá, a los X González, a los Loretitos, a los Dóriga, de aquellos rumbos, en los a cuales los nos da Iberdrolas. los Iberdrolas de aquellos lados. Bueno, es de aquel lado, Vittorio, el Iberdrola. Pero vamos a darle play, Víctor, a ver qué nos dice sobre esa situación. A ver, a veces hay cosas que no conviene acelerar, porque ¿de qué sirve acelerar los malos comportamientos? No es verdad eso de cuanto peor mejor, sino que a lo mejor cuanto peor, peor. Y lo que ha dicho el presidente López Obrador a muchos nos parece sensato. Él no ha planteado en ningún momento frenar las relaciones entre España y México, no afecta en absoluto a las relaciones diplomáticas, no afecta a la historia compartida que tenemos, no afecta a la historia, la lengua, la religión, la cultura que se comparte, no afecta en modo alguno, lo señaló él concretamente, a esa relación tan hermosa, ¿no?, de ese México de Lázaro Cárdenas que recoge a decenas de miles de españoles exiliados, ¿no?, de la República, y que además él lo reconoce en un gesto de una enorme generosidad, como gente que fue a trabajar, y pone ese ejemplo, ¿no?, de que si en aquel momento hubieran existido las tiendas de 24 horas, los migrantes trabajan 24 malditas horas, ¿no? Porque cuando la gente migra, sean los mexicanos en Estados Unidos, sean aquí los africanos, sean los españoles en su momento en México, van a trabajar porque necesitan ganar plata para poder encontrar su lugar en el mundo. Y por tanto, hay un intento de intentar presentar esas declaraciones como una confrontación entre España y México. Es mentira, ¿no? Lo que está planteando el presidente López Obrador, y es lo que me lleva a mí a plantear esa columna en mi programa En la Frontera, que es decir, pero si es una cuestión de dignidad, porque es que Iberdrola hace nada en España, cuando toda esa discusión que ustedes han seguido acerca de en los momentos más duros del invierno, una subida espectacular del precio de la luz, ¿no?, que nos ha obligado a usar un nuevo concepto, el de pobreza energética. O sea, hay gente que es que no puede encender la luz, y abuelos que no pueden bañarse, y niños que no pueden bañarse, y gente que se prende fuego en sus casas por recuperar viejos braseros, ¿no?, con carbón que son peligrosos, ¿no?, y que prenden fuego a las mantas, y hay gente que ha muerto, ancianas que han muerto. En mitad de ese contexto, claro, empezamos a plantear en España que era muy, muy relevante que esos beneficios caídos del cielo que mantienen las grandes eléctricas y que tienen una trampa de fondo, que es que son capaces de cobrar al precio del gas toda la energía que producen de manera mucho más barata. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica. Claro, y con una cosa muy, muy terrible, y es que incluso han vaciado los pantanos en España para que hubiera energía barata ampliamente, porque la estaban cobrando al precio de la producción del gas, ¿no? Esos beneficios solamente son posibles porque es una constante de que los presidentes, ministros de los gobiernos de España entren a trabajar en estas empresas eléctricas. Bueno, cuando de repente en el nuevo gobierno, que es un gobierno de coalición, donde hay unas fuerzas políticas de izquierda como su... Bueno, Víctor, ya quedó claro que Iberdrola también hace de las suyas allá en España, Por que supuesto. mientras echa a andar sus plantas de energía limpias, donde le sale muy barata la energía, el gas se puso carísimo en aquellos lugares y la energía se fue para arriba al grado que dice que hay una pobreza energética en aquel país y tienen que echar a andar los braseros y todo aquel combustible a través de maderas, Víctor, calores alternativos, ahora sí que da la naturaleza para no prender ahora sí ahí la electricidad que está carísima en aquellos rumbos en estos momentos. Y como Iberdrola, de manera maliciosa, empieza a cobrarles la energía eléctrica a precio de las generadoras de energía
que lo hacen a través del gas, que es más caro, y a través de campos eólicos y fotoceldas solares e hidroeléctricas, no lo dan al precio que también se lo generan en aquel lado que es mucho más barato, sino lo equiparan al gas, y la tranza, la corrupción en aquel lado, donde también lo dice, los políticos en las mentadas puertas giratorias se van a trabajar a las compañías, y más adelante dice, como la burla que hicieron en México con Felipe Calderón Hinojosa para que les entregara, ahora sí, el mercado nacional de México, lo pusieron a trabajar con ellos. Cosa similar que hacen en España, Víctor. Sí, efectivamente, pero hay algo importante que me llama muchísimo la atención. Esto que nos comenta él, que lo ha vivido de cerca, no lo vemos en los medios nacionales, Carlos. No vemos que toda esta situación sea descrita por Reforma, por los periódicos y revistas de México. Lo tienen completamente guardado, callado, porque sabemos que la reforma de Peña Nieto estaba encaminada precisamente a acabar con Pemex y poder entregar toda la producción de petróleo, producción, distribución, todo, la infraestructura de Pemex a la iniciativa privada. Vamos a seguir escuchándolo, Víctor, a ver qué nos dice Monedero, que nos da datos frescos de aquellos rumbos. Yo. Entonces, claro, cuando yo veo cuando veo que López Obrador le dice a Iberdrola, aquí no vengas con esos comportamientos, aquí no vengas con esos comportamientos. ¿Qué me hubiera gustado de mi gobierno? Que mi gobierno se hubiera puesto al lado de López Obrador y le hubiera dicho, pido disculpas por el comportamiento de esta empresa de matriz española y le vamos a mandar un mensaje a esta empresa diciendo, no tengas esos comportamientos porque manchas el nombre de España. A ver si los españoles están invirtiendo dinero para construir la marca España y van a estas empresas y se comportan, ya digo, como neocoloniales para faltarle el respeto a un presidente, que es una manera de faltarle el respeto a un país que te está permitiendo tener unos beneficios ingentes, ¿no? Porque Iberdrola ha sacado una parte importante de sus beneficios de México y, por tanto, López Obrador lo que dice es, o nos comportamos de una manera más decente o aquí vamos a tener que pausar las relaciones. Pero es que lo está diciendo la gente decente de España también. O sea, aquí sabemos cómo se comportan estas grandes empresas. Y lo que decimos los españoles es a Naturgy, a Iberdrola, a HCL, HOL, les estamos diciendo, oye, cuando vayáis fuera, no hagáis las barbaridades que hacéis aquí, porque aquí, bueno, es un problema que tendremos que solventar entre nosotros, pero fuera estáis ensuciando el nombre de todos los españoles. Claro, cuando de repente Iberdrola o estas empresas eléctricas se permiten el lujo, es que es muy arrogante, Álvaro, se permiten el lujo de contratar al presidente de México. Como tengo lana y el presidente de México anterior pues no tiene una especial sensibilidad democrática, lo compro. O se compran al secretario de Estado de Energía, que tiene toda la información sobre los bienes estratégicos que son secretos del país, que vale mucho dinero, que cuando lo conoce una empresa, de repente, pues son dinero que pierde el propio país por esa información privilegiada. Y resulta que tú, como cargo público, te llevas con tu información privilegiada todo ese conocimiento a una empresa privada, además extranjera, y además con arrogancia. Dices, no puede ser. El sistema mediático, el sistema judicial y el sistema político corrompido, ¿no? Las relaciones entre estos sectores y alguno que aparece, es decir, Villar Mir, ¿no? Un aristócrata nombrado tal por el rey Juan Carlos, con amigos vinculados al actual rey de España, es una persona vinculada a muchísimos casos de corrupción y que tiene una ligación con Emilio Lozoya, ¿no? Porque la empresa OHL, ¿no? La constructora. Entonces, ese entramado también es el que explica por qué de pronto aparece una enorme animadversión contra López Obrador en algunos medios de comunicación en España, porque esos medios de comunicación son de esa gente, son de esos inversores, son del Banco Santander, del BBVA, son de OHL, son de Iberdrola. Es decir, fijaos, ahora mismo hay una discusión en España porque hay un medio de comunicación que siempre ha sido muy amable con las grandes empresas y que incluso algunos de sus periodistas forman parte de las cloacas, ¿no? Uno se llama Olmos, es un tipo que ha estado vinculado al comisario Villarejo, que era un comisario de policía contratado por el Partido Popular para inventarse pruebas falsas contra
los independentistas catalanes y contra Podemos, ¿no? Es que es toda una trama tan cerrada. Este periodista, Olmo, publicó en este diario El Confidencial, publicó noticias falsas directamente, ¿no? Publicó un falso documento que había construido este comisario para acusar a Podemos de financiación ilegal siempre con Venezuela, ¿no? Entonces, imaginaos lo que es todos los medios dando en primera portada financiación ilegal de Venezuela, de Podemos por Venezuela, aquí están las pruebas, y aparece una cosa que habían hecho con Photoshop. Aquí han presentado pruebas de pagos de Venezuela a España firmadas por Chávez cuando Chávez ya estaba muerto, pero les da lo mismo, porque es el calumnia que algo queda. Bueno, pues el Confidencial tiene ahora un problema con Iberdrola. ¿Por qué? Porque ha empezado a publicar noticias contra Iberdrola. E Iberdrola le ha amenazado con una denuncia de 1.500 millones de dólares por problemas de reputación. ¿Qué pasa? Que ahora de repente el Confidencial ha encontrado noticias críticas con Iberdrola, o es que históricamente cuando Iberdrola pagaba una enorme cantidad de publicidad, esas noticias se quedaban abajito en el montón y no se publicaban. Es que démonos cuenta que una parte importante de la prensa se financia con dosieres que publican o no publican en virtud de la publicidad que le contratan las grandes empresas. Entonces, de repente, como os decía, aparecen críticas contra López Obrador que no vienen a cuento y que desgraciadamente a veces el Partido Socialista se hace eco de esas críticas, sin darse cuenta de que esas críticas son críticas de grandes empresarios que están presionando al gobierno de México para que no pierdan beneficios o para que se les mantenga algún tipo de prebenda o para que se les conceda una subvención. Y ahí tenemos que pedirle a las mexicanas y a los mexicanos que estén muy atentos, porque las portadas de los principales periódicos de México son portadas vinculadas a grandes grupos empresariales que ni siquiera son mexicanos. Bueno, ya escuchaste, Víctor, las grandes portadas de los medios de comunicación como Reforma, como el Universal, como el Norte, como el Excelsior, el Heraldo, y las grandes investigaciones como los de Loretito, de Ciro Gómez Leiva, pues vienen nada más y nada menos financiados por las grandes corporaciones que ya Andrés Manuel López Obrador les ha puesto un alto: Iberdrola, OHL, Santander, Banco Bilbao Vizcaya y otras más como Naturgy, también, que es otra generadora de energía eléctrica, que están muy enojadas. Y da el ejemplo de un periódico español, El Provincial, creo que dijo por ahí, Víctor, donde ya no le llegó el chayote mentado, la subvención, el dinero, y empezó a golpetear a Iberdrola tremendamente. Así se manejan estos sinvergüenzas, y ya sabemos de dónde vienen los grandes recursos, Víctor. Pues fíjate, Carlos, que la participación de las empresas transnacionales en México se ha venido a constituir en un problema, se ha venido a constituir en una enfermedad cancerosa, que vienen a pedir permiso a los gobiernos de Latinoamérica, entre ellos México, y luego quieren imponer las reglas, Carlos. Luego ellos son los que quieren decir cómo se deben hacer las cosas. Lo vemos en el ambiente bancario, lo vemos en el ambiente de energía, de petróleo, lo vemos en todos los frentes, Carlos. ¿Por qué? Porque vienen a amenazar, es decir, vienen a pedir permiso de entrar, y cuando ya están dentro, amenazan al gobierno porque están contratando gente, o porque están haciendo grandes inversiones de recursos, o porque ellos son los que compran una gran cantidad de materia prima del mercado mexicano. Es decir, tratan de arrodillar a los gobiernos de tal manera que sean ellos, en última instancia, los que se lleven el beneficio y los que saquen los capitales de México, pero con Andrés Manuel no han podido. Entonces, de todos los frentes han estado tirando, es decir, desde las oligarquías más altas hasta los chayoterillos que tenemos aquí en México, esos vendepatrias de los medios de comunicación, todos están tirando y están buscando la participación de Biden, y están buscando la participación del rey, y están buscando lo que ya conocemos y que Andrés Manuel nos lo ha comentado, para que no se nos olvide cuál va a ser la actitud de los neoliberales.
de los conservadores una vez que él ya no esté, Carlos. Y dice Juan Carlos Monedero, ¿de dónde cree que provienen todo ese dinero para comprar a toda esa bola de periodistas, empresarios de aquí de México para golpetear a Andrés Manuel? Muchos piensan que viene desde España. No, son las grandes cantidades que adquieren a través de los contratos leoninos y las condonaciones de impuestos, porque lo dice él. Venían empresas a México en las cuales se instalaban en este lugar y tenían que pagar moches, tenían que pagar derechos de piso, tenían que pagar, para todo tenían que pagar moche. Pero los gobiernos le decían, no te preocupes, todo te lo voy a regresar en condonaciones de impuestos. Y te voy a decir cómo evadir. Aquí nos arreglamos todo. Luego contratos leoninos con los cuales generan grandes ganancias y parte de esa va para el golpeteo del presidente de la República. Vamos a seguirlo escuchando, Vittorio. ¿A qué más nos dice? El Mark Zuckerberg, ¿no? Con su cara de niño malo, ¿no? Diciendo, sí, estamos trabajando duramente para solventar los problemas de los bulos, ¿no? En las redes, pero si estáis entregando al zorro el cuidado del gallinero, ¿no? Bueno, pues en Castilla y León, que es un espacio conservador, ya digo, no necesariamente, siempre hay dos grandes bloques, ¿no? Si es que el problema es que Casado, el actual presidente del Partido Popular, tiene la casa incendiada. Es decir, tiene un problema interno porque hay una candidata que es la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, que es una mujer que en Madrid ha sido capaz de representar al PP y a Vox. Es decir, es una candidata que se ha escorado muchísimo hacia la extrema derecha. Y entonces los votantes de extrema derecha han dicho en Madrid, bueno, pues ¿para qué voy a votar a Vox si tengo a Díaz Ayuso? Y los votantes de derecha pues dicen, yo voy a votar a Ayuso sí o sí, ¿no? Porque es del Partido Popular. Y entonces es una mujer que está disputándole la silla a Pablo Casado. Entonces Pablo Casado necesitaba un éxito electoral interno. Y entonces ha forzado a perder votos por culpa de la entrada de España en la guerra de Irak. Ese es José María Aznar, alguien que después, por esa mentira, es recompensado entrando a trabajar en News Corporation, el grupo de Murdoch, y va a articular desde ese espacio y desde la Fundación FAES, que es una fundación vinculada al Partido Popular y a muchas empresas, van a articular Atlas Network. Y Atlas Network es la gran empresa que articula casi siempre los bots y los ataques en las redes sociales contra López Obrador, ¿no? Fijaos la locura, sí, que es la zorra cuidando al gallinero, que Facebook ha nombrado a Aznar, el que nos mintió a los españoles cuando se nombró presidente y cuando se fue también de presidente, lo ha nombrado como el tipo que tiene que verificar la veracidad de Facebook, ¿no? Y dices, pero estamos locos, ¿no? Es como, pero, claro, y luego sale el Mark Zuckerberg, ¿no? Con su cara de niño malo, ¿no? Diciendo, sí, estamos trabajando duramente para solventar los problemas de los bulos, ¿no? Pues aquí en México el verificador número 1 es otro igualito que Aznar, Víctor, sí, que es Claudio X González. El que constantemente nos está tumbando los videos allá en Facebook y gente de YouTube aquí metido. O sea, son los verificadores, la gente de la derecha, Víctor, la gente que suelta las grandes cantidades de dinero allá en en España, es el señor Aznar. Pues fíjate nada más que bien lo dice, el lobo cuidando las ovejas, Víctor. Sí, es cierto. Bueno, sabemos que inclusive el pájaro político es el que también de alguna manera tiene un encargo por parte de redes sociales importantes para estar determinando quién dice la verdad y quién no. Pero quién determina si él está actuando bien o no, o si está haciendo las cosas bien o no. Aquí lo importante, Carlos, es que este señor nos deja entrever cómo en las entrañas de la política española podemos nosotros ver perfectamente las mismas características de lo que estamos viendo aquí en México, Carlos. A través de los medios de comunicación se han generado problemas sociales de México
que ni siquiera nosotros nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta. Lo único que sí hoy podemos agradecer a Andrés Manuel, a las circunstancias actuales, a la mayor participación de la gente, es que hoy estamos despiertos. Hoy nos damos cuenta que está sucediendo y ya es muy difícil. Solo aquel que de plano se deje engañar va a ser engañado, Carlos. Pero el que no, tiene todas las herramientas para defenderse. O sea que hay tontos por iniciativa propia, Víctor. Sí, señor, desgraciadamente. Vamos a darle play. La misma etnia, que se habían diferenciado solamente por intereses de los belgas, pero son la misma etnia, no hay ningún tipo de diferencia. Pero los envenenaron hasta que sacaron los machetes a acabar con ellos, ¿no? ¿Cuántas radios hay en México? ¿Cuántos periódicos hay en México, en España, ¿no? Envenenando a gente, corrompiendo su mente para que se asusten y quieran que vengan estos salvadores de la patria, ¿no? Buscando un pasado heroico, o para que odien a otra gente y en esa identidad excluyente encuentren su lugar en el mundo. Ese es el mundo en el que estamos y ese es el mensaje que ha cuajado en Castilla y León, ¿no? La comunicación tenían cierta información, eran dos muy conservadoras y otra que intentaba responderles, pero se la comían. Se la comían porque por la noche pues terminas creyendo lo que te están diciendo. O sea, antes de ayer estaba en la plaza de Salamanca tomando un café antes de una charla que tenía allí y había 3 señoras al lado. El miedo, es decir, genera miedo en las personas mayores, miedo en todas sus variantes. Miedo. Es muy complicado que tú puedas pelear contra gente que está siendo educada en, como decía, 2 elementos centrales que también los he identificado en México. Uno es el miedo, es decir, genera miedo en las personas mayores, miedo en todas sus variantes, miedo laboral, miedo en tu presencia, miedo a los inmigrantes, miedo a la guerra, miedo al hundimiento económico, miedo a cualquier tipo de cuestión que, claro, cuando te bombardean por la mañana, por la tarde y por la noche, pues terminas creyendo lo que te están diciendo. O sea, antes de ayer estaba en la plaza de Salamanca tomando un café antes de una charla que tenía allí y había 3 señoras al lado y estas señoras estaban tan envenenadas porque, claro, jubiladas y escuchaban los medios de comunicación, tenían cierta información, eran 2 muy conservadoras y otra que intentaba responderles, pero se la comían. Se la comían porque todos los días estos medios te dan argumentario. El rey no es un ladrón, sino que es un comisionista. La sanidad pública se está gastando el dinero en los inmigrantes. Los catalanes, ¿por qué hablan en catalán si son unos necios? Estamos financiando a los enemigos de España. Es decir, toda una serie de argumentaciones, ¿no?, que te llenan de odio, ¿no? Entonces, por un lado, les asustan. Que la mansión del hijo de López Obrador y que las casas de Bartlett y que las medicinas y que los niños con cáncer y que los hospitales, el feminismo y que todo esto que dice Juan Carlos Monedero tiene toda la razón. Te llenan tanto de miedo y tanto temor, Víctor. Sí, señor. Al grado que bombardea. Que terminas creyéndoles una vez más a esos sinvergüenzas de la ultraderecha que traen muy bien esa ese modo de terapiar a la gente, Víctor, desde hace más de 500 años, que llegaron aquellos padres con esa terapia del miedo católica que llegaron a metérsela a los pueblos originarios de México, donde todavía hasta la fecha te dicen, si haces esto te va a castigar, si haces aquello te van a castigar, o sea, la religión del castigo y del miedo, porque de la manera que te van a tener atemorizado, Víctor, es en la manera que te van a controlar más fácil. Déjame agradecerles a Páez Varela y Álvaro Delgado, porque ellos son los que invitaron a Juan Carlos Monedero a que les diera esta majestuosa plática. Un saludo a los periodistas que siempre están a tambor batiente. Hipólito García dice, ya lo dijo AMLO, el pueblo pone y el pueblo quita, empecemos a lanzar candidateando en tu canal a Beatriz Gutiérrez Müller, es reelegir a AMLO. Ya vieron ahí una opción que nos dice Hipólito. Oscar Armenta dice, saludos a Rosa Jiménez de Oscar. Saludote, Rosa Jiménez.
te manda ahí el tremendo Oscar, un abrazote, un saludo. Dice Oscar Armenta por el Día del Amor y la Amistad y también para ustedes desde Queens, New York. Saludos Armenta, te manda Rosa Jiménez, ya viste que sí te quiere, andabas diciendo que no, que ningún presente. Pues mira lo que de lo que es capaz el tremendo Oscar. Pues ahí ves, Víctor, lamentada terapia del miedo que todavía hasta el día de hoy les funciona a los hombres de la sotana, de allá de Catedral, donde todavía quieren seguir incrustando con eso. Canto católico, un saludote, muchas gracias. Esos son los católicos buenos, Víctor. Ah, claro, porque los hay. Los hay. O sea, desgraciadamente no podemos encuadrar a todos en una sola situación. Aquí es importante, Carlos, que nos demos cuenta, primero, qué es lo que sucede en otro país donde sabemos que el neoliberalismo sentó sus reales, tiene muchos años ya enquistado como un cáncer ya en el pueblo de España, tan así que lo están padeciendo, Carlos, el hecho de que estén prendiendo anafres o braseros para tratar de calentarse, para tratar de generar inclusive luz, para poder buscar la vida, Carlos, porque estas empresas privadas se encargan de arrebatarles el bienestar, se encargan de arrebatarles el dinero y de hasta la vida les arrebatan, Carlos, porque como dice Monedero, algunos hasta han muerto precisamente a consecuencia de la utilización de estos braseros, Carlos. Ese temor y ese miedo es el que nos inyectó Calderón. Un saludo para la gente de Hilo, Oillo, Sonora. Allá muchas gracias a la que nos mandó ahí el saludo. Un saludote a toda la gente que el presidente ha andado por allá constantemente. Sí, Víctor, esa es la terapia en la cual nos metió también Felipe Calderón Hinojosa, donde se inyectó miedo a través del crimen organizado y a través de tanta bala y descomposición social que creó Víctor. Pues de esa manera nos tenían así mientras ellos hacían las reformas necesarias en México para entregarlos al extranjero, a Iberdrola, a OHL, a Repsol, Víctor, a ¿qué más dijeron ahí? Naturgy, Banco Vizcaya, que por cierto es la Casa Blanca, ¿verdad? OHL. Hasta el grupo IGA andaba por ahí, pero ese es de aquí ya de México. Pero mira, pasemos a otra información, ya Monedero nos puso más al tanto de quienes financian desde aquellos lados, ahora sí, toda la guerra fratricida contra Andrés Manuel López Obrador. Ya escuchó usted a toda esa bola de sinvergüenzas que se comportan de la misma manera allá, Víctor, ¿eh? O sea, no son obras de la caridad en su país, también son una bola de sinvergüenzas y por eso la luz cuesta lo que cuesta en aquel lado en este momento. Usted quiere pagar cerca de 5,000 pesos al mes por un recibo que hoy a lo mejor lo paguen 500, pues póngase del lado de los sinvergüenzas para verlo llorar después.